pie que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros y nos ha permitido que podamos estar en este lugar alabando y bendiciendo ese nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, los invito a que los hermanos fieles, si hay alguien en los pasillos que nos pase, que vamos a iniciar, vamos a darle toda la gloria y la honra a aquel que es digno de que alabemos. Amén. Los invito, hermanos, a que si gustan pasar adelante, los que están ahí atrás, pasen. También los invito a sus teléfonos que lo pongan en mute o lo apaguen, para que nada nos distraiga y podamos alabar y bendecir al Señor. Los invito a que abran la escritura en el libro de Isaías, en su capítulo 6, versículos del 1 al 7. El libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. La palabra se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceaños de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba en la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre mí mi boca, dijo: he aquí que he tocado tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Es palabra de Dios. Os invito a orar. Padre que está en gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, eterno Dios, por el tiempo que nos has dado en esta mañana, Señor, de poder acercarnos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, eterno Dios, y podamos sentir el gozo, la alegría, Señor, tu presencia, tu calor, Señor, que podamos alabarte, Señor, y podamos darte toda la gloria y la honra que tú te mereces, eterno Dios, porque solo tú eres digno, Señor, de que todos te alaben, de que todas las rodillas se doblen ante tu presencia y confiesen tu santo nombre, Señor. Permite, Señor, que podamos sentir tu calor, Señor, que podamos darte, Padre Santo, este fruto de labios, Señor, que confiesa tu nombre, Señor. Porque aquí iremos, eterno Dios, y solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Permite, Señor, que podamos gozarnos junto a ti, delante de ti, Señor, y podamos sentir la libertad de alabarte, Señor, y de darte toda la gloria y la honra que tú te mereces. Poderoso Dios, un santo siervo que debe traer tu palabra, Señor, que podamos recibirla con gozo, con alegría, Señor, y que podamos, Señor, no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, príncipe de paz. Gracias te damos, Padre justo, porque nos has bendecido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos un sermón biográfico narrativo y abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10. Vamos a leer capítulo 19 del versículo 1 al 10. ¿Estamos todos listos? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó
a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ahora sí pueden tomar sus asientos. Es una hermosa historia de Jesús, Zaqueo. Vamos a entrar un poco en el contexto de esta historia. Era que Jesús, ¿de dónde venía? Venía de Capernaum y venía y se dirigía a Jerusalén. ¿Y para qué se dirigía a Jerusalén? Ya se dirigía a Jerusalén para hacer la entrada triunfal a Jerusalén, para dar su vida por ti y por mí, para morir, para ser crucificado y para resucitar. Ese era el trayecto que estaba haciendo Jesús hacia Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Sabemos los obstáculos que a veces pone el mundo. Sabemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó por Jericó? Porque era más fácil quizás hacer la línea recta por Samaria y llegar a Jerusalén. Pero el Señor tuvo que desviarse del camino. Y lo podemos ver eso en Lucas 9, 51, 53. Lucas 9, 51, 53. Esta es una historia que casi todos la conocemos, de Juan y Jacob. Cuando ellos querían, pues le dijeron al Señor: Señor, ha de descender fuego. ¿Se acuerdan? Amén. Vamos a leer. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Se había cumplido el tiempo y Él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como ¿qué? Como el de ir a Jerusalén. Amén. Entonces había ese pequeño obstáculo ahí, grande obstáculo, pero para Dios no hay impedimentos. Amén. Entonces, en el contexto, el Señor estaba yendo con sus discípulos a Jerusalén, para que en Jerusalén Él ya sea pues de su vida por nosotros. Si estamos en el versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Dice Jericó, sabemos todos, conocemos la historia del Antiguo Testamento, lo que era Jericó, ¿verdad? El muro de Jericó, la maldición que hizo Josué a Jericó, y mucha historia tenía Jericó. Pero para estos tiempos ya Jericó ya era una ciudad embellecida. Herodes el Grande había embellecido esta ciudad, había construido acueductos, había construido un palacio hermoso, un palacio de invierno, incluso tenían un hipódromo a los alrededores de Jericó, había un hipódromo, y pues era una ciudad hermosa que gozaba de un clima tropical hermoso. Y ahí es donde crecían pues las balsameras, la leña y los sicómoros. Las rosas de Jericó también eran hermosísimas. Era una ciudad, la ciudad de la palmera la llamaban. Entonces, esta ciudad se llama también, o a veces le decimos la ciudad de Zaqueo, ¿verdad? Y de ciego Bartimeo. Poco antes de este capítulo, en el capítulo 18, versículo 35, ahí está la historia de un ciego que recibió la vista. Entonces ya el Señor, antes de entrar a Jericó, ya había hecho un milagro. Y esa historia ya trata del milagro que hizo también en el corazón de Zaqueo. Vamos leyendo poco a poco. Dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice que este Zaqueo significa puro inocente. Fíjese, acuérdense, puro inocente. Pero este Zaqueo tenía un trabajo. Y el trabajo de él era que era un jefe de publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos en aquel periodo. Pero eran tratados terriblemente mal por sus compatriotas, por los judíos mismos. No tratados mal, al contrario, ellos trataban mal a sus compatriotas, exigiéndole grandes sumas de dinero y extorsionando a sus propios hermanos, a sus propios compatriotas. Estos eran usados por el gobierno, por la opresión romana. Los romanos ellos podían fácilmente ser los que cobraban los impuestos, ¿verdad? Pero no, usaban a los mismos judíos, ¿para qué? Para generar odio entre ellos. Entonces muchos, incluso Mateo, eran publicanos, eran cobradores de impuestos, pero eran mal vistos, eran odiados por sus mismos compatriotas, porque verdaderamente ellos acosaban, maltrataban, no creían en sus familiares, no creían en los hermanos, no creían en nadie. Ellos lo único que buscaban era de hacer dinero. Extorsionaban como ellos querían y trabajaban pues para el gobierno que lo tenía oprimido, para Roma, ¿no? Para el imperio romano. Para ellos trabajaban. Entonces los consideraban traidores. Traidores eran lo peor en esa época, lo peor. Ellos estaban considerados casi como los judíos los consideraban a ellos como unos pecadores terribles, como los ladrones, como las prostitutas en esa época, eran considerados como lo peor. Amén. Entonces, el trabajo de este Zaqueo era que era un jefe republicano, como decía el pastor la vez pasada, ¿no? Era el jefe de Mateo. Entonces, aparte que era jefe, se había enriquecido de una manera. ¿Pero a costa de qué? A costa de la gente, a costa de sus compatriotas, a costa de los judíos, a costa de la opresión. ¿Ve? Su riqueza que él tenía no era una riqueza bien ganada. Extorsionaba, y la manera como extorsionaba dice que muchas veces mandaban personas a exigirles el cobro. Si ellos tenían que cobrar, por ejemplo, $1, cobraban 5 o 4. Entonces, y muchas veces había gente que no podía pagar. Y dice claramente que enviaban personas para hostigarlos, como actualmente pasa, ¿no? En el mundo hay mucha extorsión en los negocios, en las personas, en la gente que tiene dinero. Entonces extorsionaban, iban, incluso golpeaban a las personas y muchas veces los mataban también. Entonces, este Zaqueo tenía dos impedimentos terribles, que era su trabajo y que era demasiado rico y tenía necesidad este hombre. Y eso es lo que pasa actualmente también con nosotros, que tenemos trabajo que nos impide ver a Dios, que tenemos trabajo que nos separa de Dios, que nos separa de la gente, que nos separa de nuestros hermanos. Muchas veces se ven las sillas vacías por eso, porque le damos más importancia a nuestro trabajo que a Dios, y buscamos de enriquecernos o buscamos de hacer dinero un domingo, 20, 30, 40, $50 la hora, y dejar de venir a adorar y alabar al Señor. Y eso es terrible, hermano. El Señor mismo, ¿qué pasó en la historia con el joven rico? El joven rico no se regresó triste porque no quería soltar su dinero. No quería ir, y el Señor, el Señor a sus 12 discípulos le dijo, sígueme, a sus 12 discípulos. Y al único que no fue su discípulo, que no aceptó ser su discípulo y le dijo la misma palabra, fue al joven rico. Le dijo, vete todo, regálaselo a los pobres y sígueme. Y no lo siguió, se entristeció, se dio media vuelta y se fue. Entonces la riqueza, y ahí mismo en esa historia que narra Jesús, en la historia con el joven rico, Jesús en Mateo 19:23 le dijo a sus discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es muy difícil, nosotros vemos la riqueza que hay en el mundo, vemos a los ricos de este mundo. ¿Ustedes creen que hay impedimento para ellos para venir a Cristo? Hay mucho impedimento. ¿Qué les impide? Que ellos tienen sus propios planes, que a ellos no le aprieta la situación, que a ellos no
si tienen un problema médico, tienen lo suficiente dinero como para ir, pagar un doctor, cualquier especialista, los mejores médicos. Entonces ellos tienen sus propios planes. Ellos no necesitan, muchas veces dicen que no necesitan de Dios. ¿Para qué? Si tengo todo. Ese es el gran error. Tengo todo, no me hace falta nada. Tengo dinero para comprar lo que quiera. No tengo necesidad. Y si no tengo necesidad, tampoco tengo necesidad de Dios. Entonces las riquezas, como estaba diciendo, el Señor dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil, dice, ¿no? Más fácil es que un camello entre por el hueco de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero a mí me encanta Mateo, más abajito, Mateo 19:26. ¿Qué dice Mateo 19:26? Dice, y mirándolo le dijo, para los hombres, escuchen bien, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué? Todo es posible. Entonces para Dios sí es posible, y esta historia trata de eso, y vamos a ir poco a poco, paso por paso, viendo la grandeza de Dios en el corazón de una persona que tenía obstáculos, que era pues, justamente lo que estábamos hablando, su trabajo y su riqueza. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, según el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, como estábamos diciendo acá, este Zaqueo tenía una necesidad. Él dice que procuraba ver. Claramente dice, procuraba ver. Nada más, procuraba ver. Como muchos actualmente procuran ver lo más de lejos al Señor o a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero no podía ver a causa de una multitud. Y es verdad, hermanos, muchas veces esa multitud no nos deja ver claramente al Señor. Este Zaqueo no se acercó al Señor directamente, él buscó la manera de verlo pasar. Y en la actualidad el mundo está así, ve solamente pasar al Señor, o solamente han escuchado de Dios, y ellos no se acercan al Señor, ellos buscan otra manera de acercarse, otra manera de verlo a la distancia, hermano. Entonces, ¿y cuál es esa multitud que no nos dejaba ver a Cristo, a Zaqueo? ¿La multitud de qué? La multitud de pecados, puede ser, ¿verdad? Actualmente hay mucha gente que no se acerca al Señor por eso, porque hay un impedimento, porque hay un muro delante de él. ¿Qué es? El pecado. El pecado, no queremos dejar el pecado. Y dice que tenía un impedimento que era pequeño de estatura. Y siempre a veces eso es lo que hacemos. Tenemos el pretexto de cualquier cosa para no acercarnos al Señor. Siempre buscamos cualquier excusa, incluso excusas físicas para no acercarnos al Señor. Entonces, hermano, la multitud, ¿qué hace? ¿Qué hizo acá la multitud? Lo cegaba. No podía ver claramente al Señor. Y eso es lo que pasaba en nuestras vidas. Cuando el pecado nos cegaba y no podíamos ver claramente al Señor, cuando quizás venía cualquier hermano o cualquier cristiano a predicarnos de la palabra, a traernos el evangelio, no podíamos ver claramente. ¿Por qué? Porque estábamos cegados por el pecado. Cegados estábamos por el pecado. Entonces él procuraba, dice, procuraba nada más. Amén. Entonces hay muchas cosas que nos impedían acercarnos. A mí me pasó eso. Tenía el problema de la droga, como muchos saben, y muchos tienen otro tipo de problemas que te impiden, que hacen una muralla ahí, que te impiden ver a Dios claramente, que te impiden ver a Cristo pasar por tu vida. El alcoholismo, el adulterio. ¿Cuánto pecado? La altivez, el ego, el que yo puedo, yo soy rico. Y esas cosas hacen un muro delante de ti, una multitud, hay algo delante de ti que no te impide, que te impide ver claramente a Jesús. Y Jesús no está pasando por pasar. Siempre hay un propósito por el cual Jesús pasa por delante de ti. Amén.
Versículo 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, para verle, dice, porque había de pasar por allí. Y es eso, ahí sí corrió, ¿no? Quiso verdaderamente ya verlo, pero solamente observarlo, nada más. Dice en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Este Zaqueo ya estaba procurando, ya había cambiado un poco la actitud, ya estaba procurando ver al Señor. Y ya estaba reconociendo que tenía la necesidad de verlo a Cristo. En el versículo 7 dice, al ver esto todo murmuraba. Perdón, versículo 6, entonces ¿se me pasó? Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando, dice hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí Cristo levantó la mirada y vio a Zaqueo. Cristo levantó la mirada y lo vio a Zaqueo. Y le dijo, date prisa. Hermano, cuando el Señor me dijo a mí, Judy, date prisa, yo me di prisa. Porque ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. El Señor ya nos está llamando. El Señor acá hizo un llamado a Zaqueo. Y no solamente le hizo un llamado, el Señor nos conoce por nombre. El Señor le dijo, Zaqueo. El Señor te conoce a ti por nombre. Hermano, hermana, el Señor te conoce por nombre. El Señor le dijo, Zaqueo, baja, desciende. ¿Y él qué hizo? Él no demoró. Fíjese bien. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Descendió de prisa, hermano, ya no hay tiempo. Ya el tiempo ya se está acabando. El Señor ya te está llamando, pero te está llamando, te está diciendo que te apures. Que te apures, porque mañana puede ser tarde. Para Zaqueo quizás era la última oportunidad para recibir a Cristo. ¿Cuánta gente sabemos que ha estado enferma? Tenemos algunas hermanas que han estado entubadas. Entonces a veces no sabemos, hermanos, qué va a pasar el día de mañana. Y el Señor está diciendo que te apures, que te des prisa. Eso es lo que está diciendo el Señor. Apúrate, date prisa, baja, Zaqueo. Ya no hay tiempo, hermanos. Mirando hacia arriba dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y es necesario, hermanos, que el Señor entre en nuestros corazones, que el Señor entre a nuestro hogar. ¿Lo tenemos en nuestros hogares a Cristo? Es necesario primero recibirlo en nuestros corazones y después que el Señor more en nuestros hogares. El tiempo se agota, hermanos. Hay cuánta gente está muriendo y que no conocen a Cristo. Y el Señor pasando, y muchas veces decimos, la gente dice, pues yo lo conozco, yo sé de Él, ¿no? Yo lo conozco a mi manera, ¿no? Yo he escuchado de Dios, he escuchado de Jesús, pero bueno. Pero verdaderamente lo que Dios quiere es tu corazón. Lo que Dios quería y trataba de hacer acá es entrar en el corazón de Zaqueo. Zaqueo tenía una necesidad y Jesús lo sabía. Jesús no pasa por tu vida o delante de tu vida por pasar. Él siempre está pasando y haciéndote un llamado. Y el Señor hizo el llamado acá y dice que Él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Y ese gozo tiene que perdurar, hermanos. Muchas veces recibimos a Cristo por gozo o recibimos a Cristo por presión y después nos olvidamos. O estamos acá un domingo, estamos gozosos, saltamos, alabamos al Señor, adoramos al Señor, llegamos a nuestra casa, se fue el gozo. Y el gozo debe de perdurar en nuestros corazones, hermanos, siempre. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Dice que descendió y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y ahí está. Muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos, los que murmuran, los que dicen, ¿cómo es posible que sea él cristiano? ¿Cómo es posible que la hermana sea cristiano?
¿Cómo es posible? Si era el Zaqueo era, pues, valga la redundancia, saqueador. Era un ladrón, extorsionaba a sus compatriotas, les hacía daño, mataban. ¿A cuánta gente habrá hecho infeliz? ¿Cuántas familias no habrán comido por pagar los impuestos? ¿Cuánta gente se habrá suicidado porque no tenían que comer, que darle de comer a sus hijos? Pero el Señor no ve eso. Había una necesidad en el corazón de Zaqueo, y el Señor mira eso. No mira lo vil y menospreciado que éramos. No mira como mira el mundo, nos mira a nosotros o nos miraba a nosotros. No, este drogadicto no vale nada. Este alcohólico no vale nada. ¿No? Esta prostituta no vale nada. Ese hombre que está tirado en la calle no vale nada. Pero para Jesús nosotros valemos. Para Jesús nosotros tenemos valor. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya, ¿qué había ahí? ¿Qué sucedía en el corazón de Zaqueo? Ya había una transformación en su vida, ya había un cambio en su vida, ya había una diferente actitud en su vida. Ya el Señor había operado en su corazón. Ya ese corazón de piedra que tenía Zaqueo ya no era de piedra, era un corazón de carne. Como dice su palabra, ¿no? Que el Señor quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y pone un espíritu nuevo dentro de ti. Y eso es lo que estaba sucediendo con Zaqueo. Y eso es lo que sucedió también en nuestras vidas. Y Zaqueo es tremendo como él inmediatamente muestra su cambio, muestra su transformación. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Nos cuesta. Ya Cristo viene a nuestra vida, nosotros lo recibimos gozoso como lo recibió Zaqueo, pero no queremos hacer nada más. En cambio acá ya se veía claramente que había una transformación y una actitud diferente en la vida de Zaqueo. El que dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de sus bienes, la mitad. ¿Y cuántos bienes tendría? ¿Cuánto dinero? A ver, despréndete tú de tu dinero. Al contrario, nosotros queremos hacer más dinero, ¿verdad? No queremos no te metas con mi billetera. No nos desprendemos en lo material. Como el joven rico, no quiso desprenderse de lo material. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya lo reconoció como Señor. Él ya se hizo un siervo de Cristo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, y si había defraudado bastante, y a bastante gente, dice, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Y esa era una ley del Antiguo Testamento, en que tenía que devolver cuadruplicadas las cosas materiales, o el dinero. A ver, ¿tú has devuelto algo después de que has recibido a Cristo? Nosotros ya no vamos a devolver, o quizás sí, si hemos estafado a alguien, si le hemos robado a alguien, claro, devolvemos lo que hemos, de lo que nos hemos apropiado. Pero aquí se trata, ya sabe qué, de devolver, de perdonar a las personas a las cuales nosotros le hemos hecho daño. Y se nos hace difícil esa parte. Se nos hace difícil perdonar. Si mi padre abusó de mí, si mi madre me maltrató toda la vida, si mis hijos, o si mi esposo me engañó, o si mi mujer me engañó, se nos hace difícil devolver. Y el Señor nos manda a perdonar, porque si dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar a nosotros. Esta es la parte más delicada. Este hombre reconoció su error y dijo, yo voy a devolver a toda la gente que le he hecho daño. Había una transformación hermosa en el corazón de este Zaqueo. Pero nosotros estamos haciendo lo mismo. O pedimos perdón a la gente que nosotros le hemos hecho daño, o la gente nos ha perdonado, le hemos dicho, por favor, perdóname, yo te hice daño, yo te robé, yo te maltraté, yo te abandoné desde pequeño, hijo, perdóname.
yo te abandoné, hija, perdóname. Hemos dejado a nuestros esposos, a nuestras esposas, hemos hecho daño y hemos pedido perdón. Y si algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es lo que no quiso hacer el joven rico. No quiso devolver nada, no quiso dejarle nada a nadie. Dice, hubo una transformación entonces en el corazón de Zaqueo, ¿verdad? Ya él ya no quería hacer tesoros ya en la tierra, él quería ya hacer tesoros en el cielo. Él estaba delante de la presencia de Jesucristo, él quería ya. Miren, Zaqueo había encontrado la perla preciosa. ¿Se acuerdan la parábola de la perla preciosa? Que fue aquel hombre y compró todo el terreno, vendió todo y fue y compró el terreno porque había encontrado una perla preciosa. Zaqueo había encontrado a Jesús y ya no le importaba para nada lo terrenal. Ya no le importaba, él quería ya hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí comenzó a hacer tesoros Zaqueo. Filipenses, si nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, fíjate Pablo cómo toma las cosas. Vamos a darnos cuenta bien Pablo cómo toma las cosas materiales, las toma como basura. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es lo más delicado y eso es lo más difícil, que la gente no quiere venir a Cristo por no dejar sus deseos, por no dejar su pecado, por no dejar lo que le impide venir verdaderamente a Cristo. El Señor dijo, deja todo y sígueme, pero no queremos. No queremos, se nos hace difícil soltar las cosas, y menos, mucho más difícil las cosas materiales. Entonces, Zaqueo, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a poner en orden su pasado. Encontró ya la piedra preciosa que es Cristo Jesús, y comenzó a pedir perdón y a devolver todo lo que mal que había hecho en su vida. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Poner en orden nuestra vida. Ya que hemos encontrado a Cristo, poner en orden todo. Y eso es lo que más nos cuesta. Deberíamos de buscar, de hacer una autocrítica, de comenzar a rememorizar todas las cosas que hemos hecho cuando no teníamos a Cristo en nuestros corazones. Hemos hecho mucho daño. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque tuve el tiempo de pedirle perdón a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, antes que ellos se fueran. Hermanos, ya el tiempo se hace corto, ya no estamos para jugar, ya es necesario que nosotros vayamos y pidamos perdón. Estamos entre nosotros peleándonos, estamos entre nosotros haciéndonos daño y nos olvidamos de la gente. Nos olvidamos de la gente, ya somos salvos, ya se acabó, ahí no queda. Y Zaqueo nos demuestra que él recibió a Cristo y comenzó a obrar para bien, comenzó a resarcir el daño que había hecho. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esa es la importancia, mi hermano, que hay. Que la salvación llegue a tu hogar. Primero que llegue a tu corazón y después a tu hogar. ¿A cuántas casas Jesús entró? ¿A cuántas casas Jesús entró? Vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿a cuántas casas Jesús entró? Jesús entró a la casa de Simón, del fariseo Simón. Pero no solamente para hablar con Simón, sino se presentó una mujer
que con sus lágrimas le enjuagaba y su cabello le enjuagaba los pies al Señor, y con un bálsamo, un perfume, le ungía los pies. ¿Para qué entró Jesús a esa casa? Para perdonar pecado. Para eso entró Jesús, para perdonar a esta mujer. ¿Para qué entró a la casa de Pedro? ¿Se acuerdan? Para sanar a la suegra. De una simple resfrío, quizás. Pero para eso también entró Jesús, para sanar. Y Jesús quiere entrar a tu hogar también para sanar. ¿Para qué entró Jesús a la casa de Jairo? ¿Para qué entró? Para conceder vida a su hija. Para eso. Jesús quiere entrar a tu casa para conceder vida, para que haya vida y vida en abundancia en tu hogar, hermano. Jesús recalca mucho el hogar. Es lo más importante que tenemos, nuestro hogar. Valoricemos nuestro hogar, nuestras cuatro paredes, a nuestra familia, lo que tenemos en nuestro hogar. Le démosle un valor importante porque el Señor está ahí. Si tú estás ahí, el Señor está ahí. ¿Para qué entró Jesús en Betania? ¿En la casa de quién? De sus amigos. De María, de Marta, de Lázaro, que era su amigo. ¿Para qué entró? Para enseñarle a quién. ¿A María? ¿A Marta? Marta, no te afanes. Aprende como tu hermana, ¿no? Que cogió lo mejor, que es estar a sus pies. Esa es la mejor parte. Estar ahí a sus pies. ¿Para qué entró Jesús? ¿Se acuerdan la vez pasada del camino de Maús? ¿Para qué entró a la posada donde estaban estos dos que caminaban y que se iban y que seguramente se perderían ellos? ¿Para qué entró? Para abrirle los ojos. Entró para que su corazón vuelvan a arder por Él, para que ellos entendieran las Escrituras y para que ellos vuelvan a su camino, de donde no se debieron desviar jamás. Para eso entró el Señor. Y a la casa de Zaqueo, ¿para qué entró, hermanos? Para llevar salvación. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si tenemos familiares que son inconversos, ¿qué hacemos aquí? Nosotros tenemos la salvación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar a nuestros hogares a Cristo. Impartir la palabra en nuestros hogares si nuestros hijos son inconversos, porque nosotros portamos la salvación que es Cristo. Amén. La importancia que Cristo le dio a nuestros hogares. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo, hermanos? ¿Qué está pasando? El mundo ya sabe cómo es. El mundo es como un gran sicómoro, ¿no? Como un gran sicómoro es el mundo. Y toda la gente del mundo está solamente observando nada más. Todos solamente están mirando nada más. Ver pasar. Van a ver pasar a Jesucristo como vino encarnado, a Dios encarnado en Jesús. ¿Lo van a ver así? Ya no. ¿A quién van a ver? Todos están observando así. Y están viendo pasar, pero ¿a quién ven pasar? A nosotros, a los cristianos. Y lo peor de todo, que no nos detenemos como lo hizo Cristo. Pareciera que no nos importa el mundo, pareciera que la gente ya no nos importa. Pasamos de largo, ¿por qué? Por esto. Porque estamos apurados. ¿Para qué? Para ir al trabajo. Estamos apurados, ¿para qué? Para hacer dinero, para llenarnos los bolsillos, ¿verdad? Para tener un mejor carro. Para comprarme mi casa. ¿Y qué si el Señor viene esta noche y te pide tu alma? ¿Qué pasa ahí? Entonces hay mucha gente que está a la expectativa. El Señor mismo ya no va a venir. El Señor nos dejó el Espíritu Santo a nosotros, para que nosotros llevando a Cristo dentro de nosotros, vayamos y le prediquemos, le dijimos: ¡hey, tú, baja! ¿Qué estás haciendo? Estás de espectador nomás. Yo conozco a Cristo a mi manera. Bueno, nada más. ¿Cuánta necesidad hay? En este hombre había una gran necesidad en Zaqueo. Necesitaba a Cristo.
El Señor lo sabía, porque hay una palabra que se llama prognosis, que en griego significa, es un atributo de Dios, un atributo divino de Dios, que en una palabra griega llamada prognosis, que significa que el Señor ya sabe todas las cosas con anticipación, ya conoce tu corazón, ya sabe qué necesidad tienes tú. Y el Señor conocía a Zaqueo, así como te conoce a ti, como te conoce a ti. Y un día a ti y a mí nos dijo el Señor, bájate, y nos bajamos, porque el Señor no quiere que tú lo mires así. El Señor quiere que tú lo mires para arriba. El Señor nos dijo, bájate, y nos bajamos o no nos bajamos. ¿Nos dimos prisa o no nos dimos prisa? El mundo se está acabando y la gente se está muriendo. Y de repente muchos están deseando ver a Cristo pasar y nosotros pasamos de largo y no hacemos caso. Y nos volvemos egoístas con lo que tenemos. Ya no, quizás no tengamos riquezas, quizás no tengamos buenos trabajos, pero tampoco tenemos amor. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos que tener amor para con las personas. Amar a las personas que no conocen a Cristo. Hay tanta necesidad y quizás uno ni cuenta se dé y pasa de largo y la persona después se murió. Por eso el Señor le dijo a Zaqueo, date prisa, date prisa. Imagínense a Zaqueo, su familia. Qué necesidad tan triste que tendría este hombre en su hogar. Y muchas veces a nosotros nos acusan cuando estábamos en el mundo y hacíamos desgracia y media. Nuestros familiares, nuestros hijos nos apuntaban. Eres un drogadicto, tú eres un alcohólico. Este hombre tenía una necesidad enorme. No tenía paz en su corazón. ¿Por qué? Por toda la maldad que hacía. Gracias a Dios el Señor ya estaba trabajando en él. Y muchas veces nos olvidamos que la gente que tiene muchas riquezas también necesitan de Cristo. Y no les predicamos, estamos predicándonos entre nosotros, entre la gente que vemos que es más necesitada, a los pobres, mira, pobrecito, no tiene, bueno. ¿Y qué con la gente rica? ¿Quién le predica a ellos? ¿Hay algún rico acá? Avise. No, a la gente también que tiene mucho dinero, también necesitan de Cristo todos. Este hombre no le faltaba nada, tenía muchas riquezas, mucho. ¿Cuántos sirvientes tendría en su hogar? ¿Cuántas casas? Una mansión tendría? Pero no era feliz, estaba vacío. Y así está el mundo, están vacíos. Nosotros no, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos llenos. Entonces, hermanos, meditemos en esto, meditemos porque ya el tiempo, ya todos lo sabemos, ya está claudicando, ya se está acabando. Y hay mucha gente que necesita de nosotros, necesita que nosotros pasemos por ahí, que le llevemos el Evangelio, que le prediquemos la palabra. No importa, solamente con tu testimonio, con tu testimonio basta. Siempre lo digo, con el testimonio de uno basta. No necesitas tener mucha letra, si es que todavía eres nuevo, no necesitas tener mucho para dar. Como lo hizo el endemoniado gadareno. Lo curó el Señor. Y este quiso seguir a Cristo. El Señor dijo, no, anda, predica ya. Predica en Gadar. Era una ciudad era una región de 10 ciudades, Decápolis. 10 ciudades, y se fue a predicar ahí. Anda, háblale a tus familiares, a los que te conocieron, cómo eras tú. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Y la gente no nos toma, muchas veces cuando venimos a Cristo, no nos toma el valor como hicieron con ellos, como murmuraban con Zaqueo. Muchas veces la gente es cruel. La gente que nos rodea es cruel porque no cree muchas veces que uno haya cambiado. No creen. ¿Cómo lo trataban este Zaqueo? ¿Cómo murmuraban de él? El Señor no vino por los justos ni por los fariseos, ¿no? Ahí le demostró el Señor el valor que tenemos nosotros para Él. Valemos mucho para Cristo. Siendo como era Zaqueo, le dio más valor a Zaqueo que a lo que murmuraban, que a esos fariseos que se la pasan murmurando en la vida de uno. El Señor nos da valor.
valemos mucho para el Señor. Si no, no estuviéramos aquí sentados. Pero también el Señor valora a la persona que tiene necesidad afuera. Y el Señor nos estará mirando a nosotros y estará diciendo: hey Yuri, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le hablaste? Pasaste delante de Él, ¿por qué no te detuviste? ¿Por qué? Porque estaba corriendo, pues no, queriéndome hacer rico. Hermanos, esta historia es tremenda, hermanos. Es tremenda. A veces la tomamos como una historia o como un sermón así muy simple, pero la palabra del Señor no es simple. La palabra del Señor no es simple, es como una espada, hermanos. Pero tratemos y busquemos de ponerla por obra, porque muchas veces escuchamos y después nos olvidamos. Nos olvidamos, lo peor de todo, que no hacemos lo que escuchamos. Reflexionamos, recibimos la palabra en el momento y cuando salimos ya nos olvidamos. De repente salimos y en la esquina hay alguien necesitado y nos vamos. Y ya lo que escuchamos ni siquiera lo pusimos por obra. Ya el tiempo se agota, hermanos. Y nosotros somos los llamados a llevar el Evangelio y la salvación a las personas que no conocen de Dios. Amén, hermanos. Y el capítulo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, ¿para qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso perdido éramos nosotros, hermanos. Toda la humanidad estaba perdida hasta que vino Jesucristo y dio su vida por ti y por mí. Nos regaló la salvación, un tesoro preciado que no merecíamos. Fíjese cómo el Señor se detuvo, sabiendo que estaba yendo a Jerusalén a morir, hermanos. Sabiendo que estaba yendo a Jerusalén a ser escupido, a ser maltratado, a ser golpeado, a ser clavado. Se detuvo, no le importó más quién. El ciego, Bartimeo. Y después, ¿quién más le importó? Zaqueo y toda la gente que antes fue sanada. Eso le importó al Señor. Detente, hermano. Tómate un tiempo cuando veas a alguien. Tómate un tiempo. Haz lo que hizo Jesús. Hagamos lo que hizo Jesús. Olvidémonos un rato de nosotros mismos. Pensemos en las personas, pensemos en la gente que está muriendo, hermanos. Y a veces lo tenemos en las casas. Tenemos a nuestros hijos que no quieren saber nada del Señor. Tenemos a nuestros esposos que no quieren saber nada de Dios. Tenemos a nuestras hijas, a nuestras mujeres que no quieren saber nada de Dios. Pero tenemos nosotros una gran labor, que es seguir predicando y seguir orando, hermanos. Alguien más vendrá. Alguien más vendrá. Tú ya cumpliste con lo que Dios te mandó a hacer en tu hogar. Alguien más vendrá. A mí me predicaban en Italia. No me convertí en Italia. A mí me predicaban en Perú. No me convertí en Perú. A mí me predicaron aquí y me convertí aquí. Pero alguien más hizo su trabajo que tenía que hacer. Y yo no me olvido de aquellos que me hablaban, no me olvido. Los tengo acá en mi memoria. Y le doy gracias a Dios por esos muchachos que iban y me buscaban en los parques. O me buscaban en los campitos de fútbol. Y yo bien borracho y no me predicaba. No les importaba. Le doy gracias al Señor por su ministerio. ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¿Estarán predicando? Muy probablemente, gloria a Dios. Entonces, que alguien más diga de nosotros. Una vez llegué a esa iglesia y alguien me predicó. O que alguien más diga de nosotros. Una vez conocí a un hermano o a una hermana. Una vez conocí a Alberto, un señor que me predicó. Y ahora estoy en los caminos del Señor. Una vez conocí a un señor que se llamaba Gabriel y me predicó en la calle. Y ahora estoy en los caminos del Señor. Una vez conocí a Rafaela y me predicó en mi trabajo. Y ahora soy cristiano. Hermano, que el mundo nos conozca. ¿Por qué nos ocultamos? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? Pidámosle fuerza al Señor. Esto no es para cobardes. Esto es para valientes, hermanos. Prediquemos la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Basta ya de predicar entre nosotros.
Necesitamos, por supuesto que sí. Pero hay mucha gente que no conoce de Dios y necesita más, como este Zaqueo. ¿Ustedes creen que Jesús iba a pasar del largo y le va a dejar Zaqueo ahí? No. Ya el Señor estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. ¿Cuántos Zaqueos hay en el mundo ahorita? ¿Cuántos Zaqueos con tanta necesidad en el mundo? Muchas veces no nos importa, hermanos. Reflexionemos, meditemos, no seamos egoístas con nuestra salvación. Si Dios nos dio un regalo, compartamos ese regalo. Ese regalo no es poquito, hermanos. Ese regalo que nos dio el Señor no es una miseria, es mucho, muy grande, muy valioso es el regalo que nos dio el Señor. Compartámoslo, no seamos egoístas. Te damos gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor, porque un día, Señor, nos miraste y nos dijiste, bájate, date prisa. Señor, nosotros no dudamos y bajamos, Señor, nos dimos prisa. Te doy gracias, Señor, porque un día nos miraste, Señor, con esos ojos de amor, Señor. Sabías que nosotros teníamos esa necesidad, Señor, de venir a ti. Y tú pasaste, Señor, no nos ignoraste, Señor. Pusiste tus ojos en nosotros, bendito Rey, y nos salvaste. No valíamos nada, Señor. De lo vil y menospreciado tú escogiste, Señor. Y nosotros éramos viles y éramos menospreciados por el mundo, Señor. Pero tú nos diste valor, Señor. Nos diste valor, Señor bendito. Para ti valemos mucho, Señor. Danos la fuerza necesaria, Señor, para ir y predicar. Dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Cristo son hermosos. Señor, cuánta gente muere. Tú nos diste un encargo, Señor, que prediquemos, que llevemos tu palabra a toda criatura, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho aún. Perdónanos, Señor. Pero desde hoy, Señor, nuestro corazón va a estar dispuesto, Señor, a hablarle a cualquier persona, Señor. A aquellos Zaqueos que están ahí esperando, Señor, que tú pases, bendito Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos hablaste el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias.